Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 1 de noviembre del año 2021, día lunes, y vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo sobre los 10 mandamientos. Y ahora vamos a adentrarnos en qué se requiere en el quinto mandamiento o se prohíbe en el quinto mandamiento. El viernes pasado, si ustedes recordarán, estuvimos viendo cuál es el quinto mandamiento a modo de introducción. Ahora vamos a ver un poco qué se prohíbe o qué se requiere en el quinto mandamiento. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es lo que dice la pregunta y después lo que dice la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué se prohíbe en el quinto mandamiento? ¿Qué se requiere? El quinto mandamiento prohíbe descuidar o hacer cualquier cosa en contra del honor y el deber que corresponda a cada uno en sus distintos puestos y relaciones. ¿Sí? Ahora tengo otra parte también del catecismo, también de la misma posición bautista particular, pero dice que se requiere en el quinto mandamiento. Y el quinto mandamiento requiere la preservación del honor y el desempeño de los deberes pertenecientes a cada uno en sus respectivos puestos y relaciones como superiores e inferiores e iguales. Y nos da una serie de textos bíblicos como Efesios capítulo 5 21, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17, Colosenses capítulo 3 versículo 19 al 22, Levítico 19, versículo 32 y Romano capítulo 13, versículo 1, Efesios capítulo 5, versículo 22, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 5, Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8, Efesios capítulo 5, 25 y Efesios 6, 4 a 9, Romano capítulo 12, versículo número 10 y Gálatas capítulo 6, versículo número 2. Entonces vimos que va un poco más allá. Con lo que estuvimos hablando, de lo que estuvimos hablando, ¿se acuerdan el viernes de honra a tu padre y a tu madre? Sino que también esto es un respeto a las autoridades. Estuve hablando un poco un respeto a la autoridad de los padres, a los madres. Si no hacen eso, por supuesto van a ser rebeldes. Una persona que ha sido rebelde en su infancia con el padre, con la madre, es muy posible que en su matrimonio sea frustrado. ¿Por qué? Porque se va a rebelar a esta otra autoridad que dio puesto, que es un cabeza. Entonces, por eso que se inicia por la casa y los padres deben preocuparse y afanarse. Lamentablemente vivimos una situación donde muchos padres viven adentro de la iglesia y los hijos quedan descuidados en sus casas. Después cuando se casan ellos, ustedes ven se rebelan ante la autoridad de un cabeza. ¿Por qué? Porque eso es lo que vieron en su hogar. ¿Sí? Entonces, va mucha más allá de honra a tu padre y a tu madre. No solo eso, las leyes, las autoridades, la falta de respeto a un ministro, un pastor. Todo eso proviene, como estuvimos hablando el viernes. ¿Se acuerdan? De honra a tu padre. Es honrar a aquellas personas, incluso los pastores deben doble honra, como lo hacía David. Sabiendo que Saúl incluso que lo perseguía, lo quería matar, David lo respetaba igual. ¿Por qué? Porque sabía que había sido puesto por Dios. Entonces a él no le correspondía que cuando Dios quiera sacarle la vida a esa persona la haría, pero no a él. Él le veía un respeto, pero por parte de Dios, ¿ves? La sujeción va mucho más allá de esas personas, sino una sujeción a Dios, y Dios manda a respetar esas, incluso aquellos que son difíciles. Entonces vimos que va un poco más allá de esto, ¿no? Entonces lo que requiere es la preservación, honor, debemos desempeñarnos los deberes, todo lo que sea en los puestos, en lo que sea usted, como cabeza en el puesto de trabajo, en las relaciones, en cualquier lado, tanto los superiores como inferiores. Y eso es lo que y debemos darle honra a quien se merece la honra y el honor. ¿Eh? Entonces, esto en todo lo que significa estas relaciones. Pero estamos hablando más ahora en el quinto mandamiento el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días. No sé si se acuerdan ustedes Mateo, en una parte con estas personas, cuando el Señor hablaba de que lo contaminaba al hombre, y ellos le decían, esta gente que se creía muy religiosa, los escribas y fariseos, le decían por qué quebrantaban los mandamientos. Y el Señor le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y él se estaba refiriendo a Éxodo capítulo 20, versículo número 12, y a Deuteronomio capítulo 5, versículo número 16. En Mateo capítulo 15, versículo número 4. Muera irremisiblemente. Escuche bien lo que dice el Señor, la interpretación. El que maldiga, el que hable mal de un padre o una madre. Acá si usted lo aplica a cualquier autoridad, cuando usted dice, muérase un pastor,
el Señor te está diciendo, esa maldición te va a volver a ti por haber maldecido a un ministro. Muera, le decía a tu papá o tu mamá, eso te va a volver a vos. Y no es mi interpretación, es la interpretación del Señor. Cualquier falta de maldición, de decirle, morite, el Señor dice, muera irreversiblemente esa persona porque es una autoridad que Dios ha puesto. Eso no debe hacer, no debe acontecer. Eso es lo que Dios dice cuándo o no cuándo. Entonces fíjese lo grave que es, no solo papá y mamá, es aquellas autoridades que Dios ha puesto. Muérate, le dice un cabeza a usted. El Señor dice, muera tú, entonces, irreversiblemente. ¿Se da cuenta? ¿Con quién se mete? Se mete contra Dios. Entonces, va mucho más allá. Usted le dice, muérete a una autoridad, a un policía, a lo que sea. Esas autoridades han sido puestas por Dios. Él es el que se encarga de eso. ¿Entiende? Entonces, y usted dirá, ¿de dónde lo saca? Bueno, vamos a ampliar un poco más. Hablando de los padres, esos hijos que son la mayoría rebeldes, tenemos que ver que es el pecado que está ahí. En Deuteronomio, escuche, 27, 16 dice, escuche, cuando se hablaba que es pecado irreverente con ellos, era irreverente con los padres. ¿Sabe cómo se aplicaba con esos chicos, con esos jóvenes? Decía así, escuche, Deuteronomio 27, 16, escuche, maldito el que despreciara a su padre y a su madre. Ahora cuando eran desobedientes a sus padres, ¿usted cree que eran como estos que le gritan a los padres y que no, que hacen berrinche y papá y mamá, o cualquiera de esos que se le falta la autoridad al cabeza, le falta la autoridad al pastor, cualquier autoridad? ¿Sabe qué decía el Señor? Con esos hijos, a los padres dice, al ojo, al ojo, nada más, así ves con el ojito así que le hace, así como diciendo anda a algún lado. El ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán, dice, a los cuervos del valle y los comerán los aguiluchos. Hay que matarlos, dice el Señor. Sáquenlo. ¿Parece gravoso eso? Así se solucionaban las cosas con el Señor. Hoy en el día de hoy vivimos una época de gracia, por supuesto, pero el principio sigue estando igual ahí. El Señor dice, pero le faltó la autoridad cabeza, le faltó la autoridad pastor, le dijo que se muera. El Señor, ¿qué le dice? Bueno, espiritualmente puede ser que te empieces la salvación no se pierde, no, pero puede ser, Señor, que esa persona le entregue y le empiece de a poco a sacar, hasta lo puede dejar solo. Y no va a salir de ahí en su cárcel de hielo y amargura hasta que no pague el último céntimo, el último centavo, por haberse enojado, por haber maldecido. ¿Se da cuenta? Pero en esa época se los mataba, se los sacaba, Proverbio 30:17. Se los apedreaba, se los mataba. Entonces, cualquiera hijo que sean, el que sea derrochador, el que le robaba, o le roba al padre, le roba una autoridad. Dice, el que asalta a padre y madre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. ¿Mm? Y ahora todo esto trae una desgracia incluso de la familia, toda esa gente, que esos hijos que son desobedientes o con las autoridades. Pueden llegar a ser incorregibles cuando sea grande, ya son árboles. Pero dice así, en 1 Samuel 2:25, pero ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Se acuerda Samuel? No significa que el padre, la madre, o el cabeza, o el pastor han desempeñado mal la función. Significa que ellos fueron rebeldes. Acuérdense con Samuel, dice, tus hijos no te escucharon, cuando ellos querían a alguien. No significa, usted conoce a Samuel, la mamá que lloraba, que quería un hijo y Dios le da un hijo, sale el profeta Samuel, es un gran profeta que se levanta ahí, pero los hijos no nacieron cristianos. No significa que este hombre no desempeñó mal, hizo mal sus funciones. Es que ellos no lo acompañaron en eso. Entonces, ¿qué sucede? Dice, entonces es un pecado, es algo incorregible en ellos, al no escuchar la voz de la autoridad. ¿Eh? Por eso que los padres, las madres deben amar desde chicos a sus hijos.
¿m? Para que ellos no tengan crezcan sin afecto natural, vamos a decir, o fraternal. ¿Por qué muchos son así con las autoridades? ¿Por qué son rebeldes muchas mujeres, muchos hombres con los cónyuges, con los pastores? Porque ellos nunca tuvieron un amor fraternal con sus padres y sus madres. Las autoridades, papá y mamá, ellos tienen malos ejemplos. Y cuando se casan quieren salir de ahí. Pero lo que sucede es que traen todos sus pecados. ¿Se da cuenta por qué se debe preocupar de amar y cuidar un hijo? Porque ellos después pasan esa maldición al matrimonio donde van y traen desgracia. Porque llevan eso, todos esos rencores y todas esas cosas, como vimos el domingo en la prédica de ayer. Desechar el enojo, la amargura, la ira, todas esas cosas que le van a arruinar su vida. Entonces, los padres deben amar a sus hijos para que ellos no vayan a su matrimonio sin afecto natural, porque vienen con eso. ¿Eh? No deben ser negligentes, se deben ocupar los padres de la educación de los hijos, no estar todo el día en canta y danza alegre pronto dentro de la iglesia. Y dejan a los hijos ahí, y cuando ellos crecen, ¿usted cree que va a amar el cristianismo? No, si vienen con un mal ejemplo. ¿Mm? Entonces así, dice San 1 Samuel 13, versículo 13, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió también. Lo hizo hijo de Eli. ¿Mm? Entonces es importante que se los instruya a ellos, al joven, ¿sí? Dice Isaías 3:5, el joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. ¿Ve? Esa rebeldía del joven que empieza. Y ya de joven, cuando empiezan a crecer, son rebeldes con los superiores. Son duros, son descorteses. No son amables. Uno le dice algo y acá, como decimos en la Argentina, lo manda a freír churros. Porque no respetan autoridades. Ellos quieren vivir como ellos quieren. Y no es así. Uno se sujeta a las autoridades sabiendo que Dios las ha puesto. Dios pone y quita a esas personas cuando Él quiera. ¿Eh? Entonces es importante que va más allá, vamos a decir, del respeto del padre y la madre, sino que profundiza más, a toda autoridad. ¿Eh? Y eso es lo que debe hacer el cristiano. Respetar, bueno, o sea, debe respetar a sus padres, reverenciarlos, tener un temor, obedecerle cuando son chicos. Eso es lo que debe hacer y lo debe preocupar el padre también. El hijo debe someterse a las correcciones como un cristiano en una iglesia. ¿Cuántas veces dice, no, yo no quiero y quiere andar de acá para allá, no formar parte de una membresía? Me voy, escucho una prédica acá, escucho otra prédica allá, escucho... No, tiene que estar en la iglesia local, en un pastor sujeto y creciendo. Entonces lo mismo es así. Deben someterse los hijos a las correcciones. Lo mismo que si está en una iglesia no va a tener disciplina. Entonces es así. Es muy amplio. Esto a mí no me da tiempo de hablar. Esto porque yo quería ya mañana terminar con el quinto mandamiento. ¿Sí? Pero el hijo debe someterse a la autoridad. El padre también debe proveer todo lo necesario para los hijos. ¿Sí? Debe instruirlo también, debe corregirlos también. Por eso que son rebeldes muchos de ellos. Porque la vara y la corrección a ellos no le dio sabiduría. Pero por Proverbios 29:17 dice que hay vara y corrección. Y eso los va a llevar a sabiduría. Por eso ustedes lo ven a que son rebeldes, faltan el respeto a los grandes, a los mayores. No se inclinan ante las canas. Y eso es lo que deben hacer los padres, ya de chicos orar. Porque el mal está dentro de ellos, amados. Y cuando crezcan eso lo van a pasar. Los matrimonios destruidos, que esas cosas que ustedes han visto, todo eso lo llevan a cuando se casan y ellos mismos después traen todas esas cosas. Y destruyen. Por eso que el padre debe orar porque sus hijos no sean así. Darles un buen ejemplo a ellos de chicos, cuidarlos, vigilarlos. Después si se pierde, bueno, ya no es responsabilidad de ellos cuando han crecido. Entonces, y esto va mucho más allá. Cuando hablamos de la autoridad, autoridades civiles, eclesiásticas, podríamos decir en el trabajo, cuando dice obedecer a sus amos, en todo obedecer, los siervos obedecen todos los amos terrenales. O sea, puede ser aplicarse, podríamos decir, en el trabajo.
dice en una parte que no sean respondones. Tito capítulo 2 versículo 9. ¿Mm? Respondones, ¿qué? Como esa persona que uno le llama la atención y te responde. Tito le dice, no sean respondones, sino que sean sumisos a estas autoridades que están ahí. ¿Mm? Incluso dice, a los maestros malhumorados también. Sí, primera de Pedro capítulo 2 versículo número 18, que me toca hablar si Dios quiere el domingo que viene, dice, aquellos que son maestros malhumorados, o sea, podríamos decir, a los que son difíciles de soportar, podríamos decir, esas personas que no son fáciles de aguantar, como decimos acá. ¿Eh? Entonces, va un poco más allá de obedecer, de cuidar a los padres, ¿eh? De cuidarlo, no maltratar a un padre, porque esto empieza por casa todo, y de ahí sigue para arriba en todas las áreas de la sociedad que usted quiera. ¿Eh? Entonces, es así. Podríamos ampliar un poco más el deber de los, vamos a decir, aquellos que emplean a las personas. Esto también se puede aplicar en el nivel matrimonial, también el deber de los magistrados, pero como no me da tiempo, me queda un minuto, no me da tiempo de hablar en cada área de esas cosas. El deber de cuidar a los ministros, obedecer a los pastores, estar sujeto a ellos, y todas esas cosas, deberes que deben tener hacia una autoridad. ¿Eh? Porque, fíjese, el quinto mandamiento entonces nos manda que se prohíbe descuidar o hacer cualquier cosa entre el honor y el deber. Pero va un poco más allá, un poquito más allá. En preservar el honor, desempeña en todos los deberes que están en nuestras vidas, nuestros puestos, nuestras relaciones. Yo lo toqué a modo ah, eh, un poco resumido porque por cuestión del tiempo, pero mañana yo quería ya concluir con lo que ya sé con las razones anexas al quinto mandamiento para ir terminando, ¿sí? Bueno, que tengan un bonito día en el día de hoy.